En el capítulo anterior nos propusimos iniciar este tema haciendo una introducción histórica para explicar el contexto de la dificultad para entender la escritura inca. Más que para entenderla, la primera dificultad que se presenta es para encontrarla. Y luego de encontrarla, entender que eso que vemos es escritura. Varias de las culturas pre-incas tuvieron sistemas de protoescritura, como por ejemplo la escritura payar de los mochicas, que según se cree, este sistema también fue desarrollado por las culturas Nazca, Paracas, Tiwanaku y Lambayeque. El obstáculo principal para reconocer estos sistemas de expresión es nuestra propia caja o paradigma para interpretar qué es escritura. Y después, la siguiente dificultad fue aceptar los soportes en los cuales estas culturas escribían. La escritura payar, por ejemplo, consistía en escribir en porotos o payares, con sistemas de puntos y líneas. Cada payar podía representar una letra o un fonema. Hasta tal punto se sistematizó esta forma de escribir que luego ya no se utilizaban los porotos, sino que la figura misma de la semilla era la estructura del ideograma. Estas semillas se encontraron en yacimientos arqueológicos como semillas escritas o como adornos en cerámicas o pintadas en estas cerámicas, y en un principio nadie las identificaba como escrituras. Aún hoy hay resistencia para aceptar esas representaciones como caracteres e ideogramas, pero efectivamente lo fueron. Pero eso es solo una limitación nuestra. Las culturas pre-incas se desarrollaron desde poco antes del 4000 a.C. y aún no se sabe si fue Sechín o Caral la más antigua de ellas. Pero es Caral quien nos muestra un soporte de escritura sorprendente. Es allí donde se ha encontrado el más antiguo de los quipus. Y no solo un quipus, como parte de una ofrenda, sino 2 muros con ilustraciones de quipus. Hoy la gente menciona a los quipus de manera naturalizada, pero lo cierto es que naturalizar su utilización implica que no tomamos conciencia de lo que los quipus representan. No existe en el mundo un soporte de escritura sin caracteres, sin rasgos, y que se llevara de manera portátil. El sistema de escritura con nudos es un increíble recurso de la inventiva humana que demuestra la necesidad que existía de grabar datos para tenerlos presentes en el tiempo. Este sensacional invento es producto del aislamiento de las emergentes civilizaciones americanas. Caral, entre ellas, no tenía intercambio con otras civilizaciones, lo que le hubiera reportado enormes beneficios. Las civilizaciones en el Viejo Mundo intercambiaron en varios puntos sus adelantos. Las culturas americanas debieron proveerse de sus propias soluciones para afrontar problemas universales. El desarrollo de los quipus, en primer lugar, les permitió tener un calendario, llevar una cuenta de la agricultura intensiva y de las distintas mezclas de las especies vegetales que realizaron en los avances de la domesticación de distintos cultivos como el algodón, y obviamente también sirvió para el comercio. Como vemos, la escritura en soportes poco convencionales es una constante en las culturas y civilizaciones andinas. Así que basados en esto, retomamos esta segunda entrega sobre la escritura inca. Abre tu mente, anota tus inquietudes y te leo en los comentarios o en nuestro grupo de WhatsApp. El link está en la descripción del video, y para otras comunicaciones puedes escribirnos a legadoancestralx2@gmail.com. Empecemos.
Entonces te decíamos que es la forma en la que los indicios de escritura inca se han venido presentando la que ha obstaculizado nuestra habilidad para interpretarla. Pero fueron las crónicas y testimonios de Bernabé Cobo, de Pedro Sarmiento de Gamboa y de Cristóbal Molina las que cambiaron el paradigma de lo que debíamos estar buscando como escritura incaica. Al parecer, esas ilustraciones en pequeños cuadros del estilo de viñeta de cómic o las grandes ilustraciones en tela, madera, metales, tenían además de la imagen que representaba el hecho que estaba relatando, una serie de ideogramas y signos que en un determinado número y de acuerdo a su ubicación en la ilustración, proveían la información del lugar, fecha, números y cantidades y otros detalles del relato. Esto lo entendieron tras comunicarse con los quipucamayocs o escribas responsables de los quipus, cuando hablaban sobre el tesoro histórico guardado en Puquín Cancha, que como lo habíamos mencionado hacía las veces de biblioteca, construida por los emperadores con el fin de ser un museo pictórico que contenía noticias genealógicas del linaje de los Zapa incas, junto a registros de la historia del imperio y sus conquistas, como también de las sociedades de la época pre-inca, llegando a mencionar historias de un diluvio universal. Además de archivos sobre filosofía y teología de la religión incaica, por lo cual también poseía una utilidad de formación académica, como si fuera el equivalente a una de nuestras universidades. Obviamente, todo esto entró en decadencia tras la conquista española. Los grupos de la resistencia de los incas de Vilcabamba trasladaron su contenido al Paititi. Se cree que los incas mudaron mucho de los tesoros y sabiduría a este mítico reino en lo que hoy sería la selva amazónica, en algún lugar de la frontera entre Brasil y Bolivia. Mientras que los españoles destruyeron el resto del contenido por mandato del virrey Martín Enríquez en 1582, en su ridícula, destructiva y constante lucha contra la idolatría pagana que llevaba a cabo la Iglesia Católica. La misma razón por la cual se habían destruido los códices en México y el resto de Mesoamérica. Aunque otras fuentes mencionan que Felipe II de España, muy interesado por la cultura incaica, quiso rescatar algunos de los famosos paños y cuadros pintados de la biblioteca para estudiarlos en España, pero se perdieron en un naufragio en 1572. Se cree que un boicot destruyó u ocultó este embarque para cumplir las órdenes de la Inquisición. Ok. Entonces llegamos a la conclusión que durante el Imperio Incaico no hubo escritura de tipo alfabético, y sí a través de la simbología y figuras específicas codificadas en ilustraciones conmemorativas. Los cronistas coloniales como Sarmiento de Gamboa, Cristóbal de Molina, José de Acosta, Guamán Poma, sí revelan la existencia de mecanismos de inscripción de la memoria y de la palabra en el Imperio Inca, sobre todo a través de los tablones pintados. Según el antropólogo francés Christian Duverger, la escritura incaica existe, pero desafía las convenciones occidentales. Es tiempo, probablemente hoy, de reconsiderar la cuestión de la escritura en toda el área amerindia, ya que en los Andes, en el área del Caribe e incluso en la Amazonía, lo que el ojo occidental hasta ahora no ha percibido más que como ornamentaciones de carácter decorativo, corresponden, según toda probabilidad, a un código ideográfico listo para recuperar su antiguo estatus de escritura. Los que conocen la historia inca se estarán preguntando, ¿y por qué razón Roberto todavía no habló de los quipus? Una breve explicación. Los quipus son el sistema de escritura de los incas. Eran un grupo de tiras de género que formaban una cortina portátil en la cual se ataban nudos que significaban palabras o números dependiendo el color de la tira y la forma del nudo. Y hasta ahora no lo mencioné porque al día de hoy han sido indescifrables.
como todo código cerrado, es imposible de descifrar a no ser que se disponga del código patrón, o de un fragmento de traducción, como lo fue la piedra Rosetta, que permitió la decodificación de los jeroglíficos egipcios, que habían sido un enigma durante siglos. Por lo pronto, de forma explicativa diré, estos quipus se clasificaban por lo menos en 3 categorías: los que llevaban cantidades y contabilidades, los religiosos que se encontraron en templos y lugares fúnebres, y los conmemorativos, que podían registrar con su código de nudos y colores crónicas completas que solo podían ser decodificadas por los quipu kamayoks, o escribas que constituían una orden hermética en la cual los códigos se transmitían como un lenguaje sagrado. Entonces, si en su esplendor el imperio inca contó con los quipus y no tuvo un método de escritura alfabética o ideográfica, las culturas del periodo inca temprano o pre-incaicas ¿contaron con un sistema de escritura? Sin spoilear la respuesta a esta pregunta, te diré que en el siguiente capítulo te vas a sorprender. ¿Es posible que una avanzada cultura sin registros escritos provenga de una evolucionada civilización que tenía un sistema avanzado de escritura? Si es así, ¿cuándo y cómo perdieron la facultad de escribir su historia? ¿O fueron obligados por un hecho traumático que destruyó su sociedad? No voy a responder ahora a estos interrogantes, pero repito que te vas a sorprender. No dejes de ver la segunda parte de este capítulo titulado La escritura maldita de los incas. El siguiente capítulo lo estaremos subiendo en los próximos días. Suscríbete y poné la campanita para que te enteres en el momento del estreno. Si te gustó el capítulo, ponele me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en un par de días.